Saludos a quienes nos vean ahora o más adelante. Damos comienzo a un programa nuevo de Opinión Alternativa. En esta ocasión tenemos 3 invitados que paso a presentar enseguida y vamos a hablar sobre la República Española, sobre la Segunda República Española. Ellos nos van a ir dando su opinión respecto a desde cómo se inició, la evolución que tuvo la República y cómo acabó. El primero de nuestros invitados es Manu Castro, que es fundador de la Asociación Jarama 80, además de ser concejal del Ayuntamiento de Rivas. A su derecha está Ramón Bonilla, que es secretario del Ateneo Republicano, también fundador del Ateneo Republicano. Y aquí a mi lado está Juan Ignacio Gómez, que forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Laica de Rivas. El laicismo también tuvo mucho papel en la Segunda República y es una de las razones por las que está Juancho con nosotros. Sin más, porque vamos un poco apretados de tiempo, lo primero que debemos plantearnos sería qué circunstancias son las que concurren en 1931 o del 31 al 39 para que tenga opción, tenga posibilidad de que se constituya una república en España. Cualquiera podéis empezar a hablar. Hay una cosa que siempre me pregunto, que he buscado incluso en escritos por ahí, el por qué la República acaba con una guerra civil y por qué se llama civil. O sea, porque yo no lo entiendo muy bien. Porque los dos bandos estaban militarizados, me refiero. De hecho, la denominación internacional es Guerra de España. Es Guerra de España. Sí, no guerra civil, nosotros lo llamamos. Pero es verdad. Y Franco tuvo mucho interés en llamarle guerra civil. Claro, ¿no? claro. Es verdad que ha trascendido el que es guerra civil cuando es una cosa completamente falsa. Bueno, el que quiera puede tomar la palabra y empezar a comentar el primer tema que nos planteamos. Si queréis yo le doy, ¿no? Sí. Bueno, yo primero agradeceros la iniciativa, que hablar de la República, hablar de nuestra memoria, siempre es interesante, ¿no? Precisamente Jarama 80 trabaja en eso, ¿no? En la memoria democrática y en el recuerdo y en el estudio de esos periodos de la democracia en España y que efectivamente cómo acabaron, ¿no? Y yo creo que eso que decías ahora de la guerra civil tiene mucho que ver con esa república, ¿no? Es decir, porque la imagen que tenemos de la Segunda República tiene mucho que ver con lo que nos han vendido después de la victoria de Franco, ¿no? Después de la victoria del fascismo. Y es que ellos insistían en marcar las dos Españas, el enfrentamiento entre españoles, y justificar la barbarie que cometieron, el golpe de Estado y la dictadura posterior con los asesinatos, precisamente en ese sentido, ¿no? En decir que ellos vinieron a salvar, porque la República era un modelo de gobierno poco menos que dictatorial, ¿no? Cuando era todo lo contrario. La República en España significa la Segunda República, también la primera, ¿no? Pero la Segunda República, que es lo que estamos hablando ahora y que es la experiencia democrática en la que aumenta la participación de la ciudadanía, sí es cierto que hay una confrontación, pero es una confrontación entre clases. Y es una confrontación entre clases que se basa precisamente en el modelo de sociedad que planteaba una parte de la sociedad española y que era bastante avanzado y bastante progresista, ¿no? Y cómo el rechazo, sobre todo de los poderes económicos, que también tiene mucho que ver con la reforma agraria, con el poder de la tierra que tenían los terratenientes, son los que se niegan a aceptar los resultados de los procesos democráticos y a instaurar un sistema no ya tanto de construcción, sino de rechazo a lo que hay. Y eso al final provoca que la República pues acabe defendiéndose, ¿no? Cuando lo que estaba haciendo desde el 31 era construir, ¿no? El rey huye, porque el pueblo español dice, oye, ya está bien, y lo que queremos es una sociedad democrática en la que tengamos acceso a la toma de decisiones y a construir un futuro, ¿no? También es cierto que el periodo de entreguerras dificulta mucho el propio desarrollo de la República, ¿no? Es decir, es ya en lo que se estaba viviendo ya con las dos sociedades fascistas en Alemania y en Italia, pues ya apuntaba, claro, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manu.
Los antecedentes de la República también son los antecedentes del republicanismo. Es decir, que hay una corriente ya desde el siglo XIX de oposición a la monarquía que siempre había ido asociada pues a una corrupción, a una turnicidad entre conservadores y liberales que venían a ser los mismos, ¿no? Y en realidad pues eso, a una oligarquía en el país que era la que dirigía todos esos cambios políticos. En la Segunda República lo que se plantea lógicamente es abordar una problemática que vamos, era sangrante, como era el problema de la tierra en manos de terratenientes y sin posibilidad de cambiar. Luego un sistema político corrupto, con diversas implicaciones incluso en las elecciones, donde se daban las cacicadas típicas, ¿no? La compra de votos, y todo eso había conducido a levantamientos antes de la Segunda República, ¿no? Todos recordamos pues el pacto que se hace una vez que abandona el rey España, el pacto de San Sebastián, donde ya en 1930 ya empieza a pedir una serie de fuerzas, no todas digamos de izquierda, sino incluso moderadas, que esa situación tenía que cambiar y que había que avanzar hacia una república. Luego ya hubo, como recuerdan nuestros oyentes, fue el tema de la sublevación de Jaca, o sea, ya fue un levantamiento militar que terminó trágicamente, ¿no? Con el fusilamiento de los principales promotores de ese movimiento. Y luego pues lo que nos encontramos es una forma curiosa de llegar a la República, que fue unas elecciones municipales donde ciertamente la derecha saca más concejales, pero la izquierda gana en las principales provincias, y esto plantea al rey que bueno, pues que tiene que abandonar España, y eso es lo que viene, todo ese movimiento. Pero previamente, lo que ya digo, lo que había era una sociedad donde había una educación religiosa controlada totalmente por la Iglesia, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar, me imagino, aquí. Luego estaba el tema que todavía sigue ahí, que es el tema del Estatuto de Cataluña. Era un tema que se abordó también, el Estatuto del País Vasco, pero sobre todo el de Cataluña, que tenía pues venía de muy atrás, y que ahí estaba esperando una solución que la República intentó abordar, pero que evidentemente quedó abortada por el levantamiento militar. Luego estaba también el anticlericalismo, el apoyo de la Iglesia a todo lo que fuese en contra de los beneficios del pueblo, no solamente la enseñanza, sino el papel que jugaba en la sociedad, controlando incluso los votos, controlando la opinión de las mujeres. De ahí que recordemos pues esa polémica que hubo entre Margarita Kent, Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campoamor, donde precisamente lo que se discutía era que la mujer, algunas de las posiciones eran que la mujer no votase pues porque iban a estar influidas por los curas, que los curas se enteraban de lo que iban a votar y tal. Entonces el anticlericalismo fue otro de los temas de los que luego el gobierno de Franco, el fascismo, hizo toda una cruzada, ¿no? Es decir, el hecho de que la gente se levantase ante ese estado de cosas pues se convirtió en una cruzada según los apologetas del fascismo. Y luego había un tema que también era importantísimo, que era la reforma agraria, que ha señalado Manu, ¿no? O sea, el problema de la reforma agraria estaba ahí, llevaba larvado un montón de tiempo, la República lo tuvo que abordar. Bueno, pues hubo ahí dos episodios distintos de lo que se hizo, de lo que se llama el bienio progresista de la primera etapa, y luego ya la contrarreforma que se hizo en el bienio de derechas que siguió. Y bueno, esos temas estaban ahí, eran muy importantes. Y luego todo lo relativo a la reforma laboral, que abordó pues Largo Caballero, creando una serie de jurados mixtos donde se intentase solucionar los conflictos de una forma, y eso por señalar algunos problemas, que es decir, que había una serie de problemas muy graves en la sociedad. Algunos más que se me ocurren. Evidentemente el auge que iba tomando la derecha, el fascismo en toda Europa, casi como ahora, ¿no? Curiosamente.
pero ese es un elemento fundamental. Yo creo que hay algún otro elemento que es la crisis económica del 29, como arrastra una precariedad mucho mayor en el mundo entero, en Europa en concreto y en España especialmente. Evidentemente el poder de la Iglesia y el rechazo de mucha gente a esa influencia tan grande que la Iglesia tenía, pero la Iglesia tenía muchos adeptos también, o sea que es que cuando la Iglesia crea la CEDA, que es lo que veremos luego después, es porque y la fuerza que tiene la CEDA es porque es verdad que tiene una influencia tremendísima, o sea, no sé si es un poder determinante junto con el ejército, pero seguramente sea así, ¿no? Una sociedad que vive completamente en precario y en cambio yo creo que empieza el auge de la fuerza obrera, o sea, como los sindicatos y los partidos políticos van cobrando cada vez más fuerza y son capaces de presionar y son capaces, lo que habéis dicho, de inclinar el voto. Porque como los dos creo que habéis comentado, quien gana las elecciones no es la República, no es la izquierda, quien la gana la monarquía. Solo que la gana la monarquía en los territorios exteriores, no en las ciudades, pues porque me imagino por la influencia de los caciques o sobre todo la influencia de la Iglesia, sobre todo la influencia de la Iglesia. Pero en las ciudades no, en las ciudades gana la República con creces y por eso el rey se da por derrotado. Porque de hecho, cuando abandona España es porque se considera perdido. Juancho, perdona. Esto último que dices es muy importante porque tiene influencia incluso en la actualidad. Cuando se hace la ley electoral de la que disponemos en este momento, se da mayor peso específico, creo que es conocido por todos, a las zonas rurales, precisamente en el mismo sentido que había en el año 1931. Ciertamente se proclamó la República porque se ganó en las grandes ciudades, mientras que en las zonas rurales, efectivamente, por los curas, por los caciques, por lo que fuere, ganaban las derechas. Y a nivel de votos totales así es. Yo sí quisiera matizar alguna cosa, estando básicamente de acuerdo en lo que han dicho los compañeros, por ejemplo, en el tema de la terminología, que es muy importante en historiografía, ¿no? El tema de guerra civil. Yo creo que la historiografía más moderna ahora mismo está hablando de que la guerra civil española en realidad fue un preludio de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos incluso que van a más, que solo hubo una guerra mundial que empezó en 1914 con un interludio en el cual se dio la gran crisis del 29, que también es muy importante, y luego con la precuela, perdonad esta palabra que se han inventado ahora, de la Guerra Civil Española, que al final, cuando finaliza, a los pocos meses de finalizar, finalizó en abril y en septiembre estaban los alemanes traspasando la frontera de Polonia, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, a mí particularmente me preocupa desde el punto de vista historiográfico el que muchas veces las personas progresistas y de izquierdas, entre las que me considero, hay veces que dan una imagen excesivamente de Arcadia feliz, permítaseme la expresión, de lo que era la República. Y tampoco fue perfecto. Sobre todo al hilo de lo que tú ponías en el programa previo que nos presentabas, es un poco ver que la futura República, que ojalá viniera, mejore esos aspectos que había en la Segunda República. Y que tampoco son las condiciones objetivas que había en la Primera República, que fue bastante más breve, ¿no? Entonces, yo insistiría en dos temas que los han sacado los compañeros fundamentalmente, que es la reforma agraria, fundamentalmente, y el anticlericalismo, que, bueno, por mor de estar en Rivas Laica, quizá luego, cuando sea oportuno, daré una mención un poco más profunda. Pero fundamentalmente estos dos, junto con la gran crisis social que había y esto sí que se dan unas condiciones objetivas parecidas en este mismo momento, y es la radicalización política. La radicalización política que no beneficiaba para nada a la República y que beneficiaba fundamentalmente a las derechas. Y yo creo que ahí sí que tenemos un espejo en el que mirarnos para, aunque sea un poco hacer un ejercicio poco científico quizá, con la realidad actual, ¿no? Y yo creo que es fundamental mirarnos en ese espejo porque nos puede llevar a conclusiones
A ver, la historiografía marxista, por ejemplo, cuando habla de las condiciones objetivas, si podemos hacer un símil con eso, estamos básicamente en las mismas condiciones objetivas que había en aquel entonces. Afortunadamente sin asesinatos como había en aquel entonces, y si queréis podemos entrar en ese tema de las muertes que hubo por un lado y por otro. Perdonadme que haga un paréntesis, hay un libro de una escritora hindú que se llama Arundhati Roy, que se llama El álgebra de la justicia infinita. Venía este título por la famosa operación que hizo el señor Bush y que titulaba así En la guerra de Irak. Y lo que viene a decirnos es que todos los humanos somos iguales, pero el número de muertos influye. Y en este caso, por ejemplo, en el periodo de la última, cuando ganan en febrero de 36, otra vez las izquierdas, las elecciones generales, hubo casi 500 muertos, de los cuales más de la mitad, aparte de algunos que no se sabía su filiación, bastante más de la mitad eran gente de izquierdas. Cuando lo que se nos ha vendido es que la causa no remota, no las causas remotas, sino la causa próxima del alzamiento y de la guerra civil fue el asesinato de Calvo Sotelo. Bueno, podría haber sido eso, podría haber puesto cualquier... Yo creo que casi todos tenemos claro que podría haber sido cualquier otra disculpa, ¿no? En ese sentido. Es ideología del régimen como el CIS campeador, algo parecido, ¿no? Yo creo que nos remitimos de nuevo a analizar un poco qué es lo que aporta la República, que aporta a la sociedad española la República. Creo que los tres habéis hecho referencia a la reforma agraria, y que es una de las cosas que aporta el planteamiento de la reforma agraria, pero no se puede considerar que fuera un éxito la reforma agraria para nada. Entonces, ¿qué más cosas aporta la República que yo creo que sí que son importantes? La reforma agraria tenía un problema de base y era que suponía expropiar, porque lo que evidentemente no iban a hacer era expropiar sin indemnización. Y claro, el problema era que no estaba muy boyante el Estado para encarar el pago de las indemnizaciones, con lo cual al final no se pudo hacer, digamos, hubo unos planes ahí que no prosperaron, a pesar de que contaban con el apoyo de Azaña, pero en esencia es que el Estado no podía pagar las indemnizaciones que habría que dar por la expropiación de esos terrenos para repartirlo porque lo otro se produjo después, lo otro fue pues sin expropiar y sin nada se ocuparon, ocupaciones en Extremadura que fueron muy, muy importantes y luego que se extendieron por toda España, bueno, pero lógicamente es que el ambiente no podía, o sea, la República, pese a que se presente como una opción revolucionaria, el franquismo siempre la ha presentado como los revolucionarios que querían tal, en realidad era un gobierno muy variado, ¿no? O sea que tampoco había unas fuerzas aplastantes y al principio cuando el gobierno provisional, bueno, pues había intención de cambiar las cosas, pero luego ya cuando en las elecciones gana el Partido Socialista y tal, se intentan hacer cosas, pero rápidamente, a los 2 años ya estaba organizándose la derecha, la CEDA y todos los movimientos monárquicos de Calvo Sotelo y los tradicionalistas para acabar con ella, ¿no? Entonces, las pocas cosas que pudo hacer la República de por ejemplo, tomar la medida en la Constitución del 31, el intento era que no se pudiesen contratar jornaleros, por ejemplo, de fuera de las poblaciones, ¿no? Con idea de que no se pudiesen tomar, los caciques no pudiesen tomar represalia contra los que se daba preferencia a los que eran de la zona, ¿no? Se hizo una serie de intentos, pero con poco éxito, porque ya digo, la contradicción era ¿qué hacemos con esto? Los pagamos, si los pagamos no tenemos dinero. Porque se encontraba también la República en una situación de crisis que era internacional, que fue la debacle del año 29, ¿no? Y entonces nos repercutió también toda esa situación económica. Entonces eso fue un hándicap. Y luego teniendo en cuenta que la división en el movimiento campesino era muy grande, había una CNT muy poderosa en determinadas zonas,
había una federación de trabajadores de la tierra también muy poderosa en muchas zonas, y ahí hubo su tirar a veces por la calle de en medio, ¿no? Que condujo, por ejemplo, a sucesos como lo de Casas Viejas, ¿no? Es decir, pues se toma aquí y tal. O sea, que había ganas de hacer cosas, el pueblo necesitaba, y sobre todo necesitaba abordar el tema del campo, pero yo creo que la República iba mucho más lento que los... La Constitución del 31 ya fue un éxito en sí mismo porque fue un referente, y todo lo que en la Constitución se recoge: los derechos políticos y sociales, la laicidad, la separación Iglesia-Estado, la educación pública. El 44% de los españoles eran analfabetos hasta ese momento, ¿no? Incluso la unidad histórica de España, salvando las singularidades del País Vasco y Cataluña, incluso Galicia, creo que se contemplaba también en la Constitución. Y la modernización del ejército. Lo que no sé exactamente es cuál fue realmente la modernización del ejército, porque creo que la República jubiló a una cantidad de mandos intermedios y superiores enorme para quitárselos del medio, porque sabía que era gente de... Sí, pero era como lo de los pueblos, es decir, la República, yo creo que lo que más aporta a la sociedad española es esperanza. Es decir, lo que plantean los trabajadores y las trabajadoras es la necesidad de no seguir viviendo lo que estábamos viviendo. Lo malo es que llega la invitación a la fiesta en un momento en el que estás en la cama con fiebre. Es decir, cuando aparece la Segunda República, claro, está el mundo hecho una barbaridad. Sale de la crisis del 29, que ya conforma, la crisis del 29 ya adelanta esa Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Igual que la primera, es decir, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, podemos entender eso que planteaba Juancho, ¿no? De cómo ha evolucionado solo una guerra y que va teniendo diferentes etapas. Lo que está claro es que el ataque que se lleva a cabo contra la República Española, contra la Segunda, es un intento de parar una opción política que estaba planteando, que bebía de la Revolución de Octubre del 17, que surge el movimiento obrero en España, o la organización obrera, por decir, mejor dicho, surge precisamente al calor de la esperanza de que se puede llegar a la toma del poder, y aquí se experimenta de una manera diferente. Es decir, que tienes el poder a través de unas elecciones y que empiezas a plantear una serie de demandas, recoges una serie de demandas en la legislación, ¿no? Planteamos el auge del fascismo y también se hablaba del auge del movimiento obrero, ¿no? Es que el auge del fascismo precisamente valía para contener ese ansia que estaba viendo a lo largo del mundo de un cambio político, de acabar con un sistema económico que estaba llevando a la ruina a las poblaciones occidentales, porque las que se llamaban del tercer mundo antes, esas ya estaban en la mierda, ¿no? La articulación territorial, la reforma agraria, las políticas educativas atacaban precisamente a uno de los elementos más importantes sobre los que se sustentaban las políticas de derechas, o de la CEDA, o el poder de la propia Iglesia, que era la propiedad de los medios de producción. Es decir, aquí tenían la propiedad económica de los medios de producción y los demás estábamos a su servicio. Por eso, en los pueblos ganan quien gana en las elecciones, porque y muchos somos de pueblo y sabemos perfectamente. Es decir, y no eran más, porque además no era un enfrentamiento entre fulano y mengano. Yo insisto y además es verdad que había tintes pero es que también a los comunistas y a los socialistas nos mataban los falangistas por las calles cuando vendíamos periódicos. Es decir, evidentemente lo que tienen que hacer es defenderse. Y que no es una radicalización del movimiento obrero, sino un ya está bien. Y cuando plantea que ya está bien, es cuando el otro dice, oye, ayudarme. Porque además la ayuda es como lo de Calvo Sotelo que decía, me parece muy importante. Ya está demostrado que el golpe de Estado se empieza a articular en febrero. Es decir, que ya habían comprado armas. Entonces, da igual que Calvo Sotelo hubiese sido asesinado, que no. Iban a hacer un golpe de Estado cuando les viniese en gana. Y bueno, pues lo hicieron en un marco determinado, y lo hicieron, y yo siempre lo digo, y Jarama siempre hablamos de eso, en Jarama 80, de que no era el bando nacional, es decir, tenía más participantes extranjeros. Sí, había italianos fascistas a cascoporro, había marroquíes a cascoporro, y la intervención alemana fue la que determinó la victoria. Es decir, no era el pueblo español el que apoyaba una opción política, ¿no? Y esa esperanza, y acabo con esto, esa esperanza de qué aporta la República, lo que aporta es salir de la oscuridad. Y por eso precisamente lo que hace el franquismo es volver a meternos en la oscuridad. Es decir, os hemos dicho que esto no lo teníais que hacer. Y por eso es una represión salvaje cuando acaba la guerra, ¿no? Y la represión es sobre aquellos que habían soñado con un mundo diferente, ¿no? En aquel momento. Juancho, añade. Yo, al hilo de lo que dice Manu, claro, no solamente hay que tener en cuenta el apoyo
el apoyo de las potencias fascistas italianos y alemanes en la guerra civil, sino el no apoyo de las potencias democráticas a los que eran demócratas, ¿no? Tenemos por un lado a Chamberlain en Inglaterra, que bueno, era conservador, ¿vale? Puedes decir, como era conservador, pues no parece que fuera en su programa el intentar apoyar a la República Española. Pero por otro lado estaba en Francia, que es el país fronterizo con el nuestro, Léon Blum, que era un socialista, y que tampoco pudo apoyar porque tenía en su propia casa un gravísimo problema, que las derechas se le estaban comiendo el jamón en ese momento, y no quería tener ningún problema, y aparte dependía económicamente también de Chamberlain. Chamberlain, vamos, no hay más que ver la entrega que hace a Hitler de Checoslovaquia en el acuerdo de Múnich, que si mal no recuerdo fue en el 38, creo recordar, me puedo equivocar, con lo cual no hace nada por la República Española, pero porque no deja de ser, y es un poco al hilo de lo que venimos todos comentando, no deja de ser un episodio más de lo que pasa en el resto del mundo. O sea, lo de aquí no era lo de España no era una cosa absolutamente especial, sino que algo parecido, afortunadamente sin guerra, en Francia, en Inglaterra, ¿no? En las potencias democráticas, pero bueno, no deja de ser un episodio más. Sí que me gustaría incidir, y no sé si toca ahora o cuando toque, en aquellas valoraciones positivas que podemos hacer de la República, por ejemplo, en cuanto a la legislación sobre el laicismo, ¿no? Que es un poco lo que me ocupa, digamos, de alguna manera. Claro, acabar con los privilegios de la Iglesia entre el periodo entre 1931 y 1936 era una tarea de titanes. Lo es en el año 2024, como no lo iba a ser en el año 31. Y el problema que hubo es que había, lo habéis puesto de manifiesto, no tenían mayoría las izquierdas, sino que el abanico que había en el Parlamento era un arco bastante extenso, probablemente como el de ahora. Entonces había, si puedo entrar un poco más en detalle, había, digamos, tres grandes grupos con respecto al tema del laicismo. Por un lado estaban los reformistas, representados por Gumersindo Azcárate y por Melquiades Álvarez, y la Institución Libre de Enseñanza, que aunque no era un partido político, tuvo mucha influencia en este asunto, que eran, por decirlo de alguna manera, este grupo sería el grupo más moderado, o más centrista, por decirlo en algún sentido. Luego estaban los radicales, con Alejandro Lerroux, de este podemos hablar largo y tendido, porque en un primer momento pensaba en una cosa y en otros momentos otra distinta. Luego el Partido Radical de Álvaro de Albornoz y el Partido Radical Socialista. Estos sí que tenían unas posturas, por eso los historiadores lo llaman grupos radicales, que eran más radicales a este respecto en cuanto al laicismo en la República. Y luego estaba, por otro lado, los reformistas, curioso nombre, porque no iban a reformar absolutamente nada, sino que querían mantener el statu quo, que era la derecha liberal republicana, la agrupación al servicio de la República y el Partido Demócrata Liberal. Y luego podríamos decir rara avis, que era el Partido Nacionalista Vasco. Todos sabemos, y todavía existe, las estrechas relaciones que existen entre la Iglesia, fundamentalmente los jesuitas, y el Partido Nacionalista Vasco, no solamente en la época de la República, sino en este momento también. Entonces la postura era un tanto ambigua, porque por un lado como Partido Nacionalista... Claro, que por un lado como Partido Nacionalista apoyaba a la República, pero por otro lado en la reforma que había y que se introdujo en la Constitución del 31, mantuvo una postura muy enfrentada, precisamente por la influencia que tenía la Iglesia en el partido, ¿no? Rápidamente, supongo que es importante porque no se cometan los mismos errores. ¿Qué hizo mal la República? Ser tibia. Yo creo, sinceramente, que ese ansia que existía en el pueblo español, no de revolución, porque no era un proyecto revolucionario, pero sí era un proyecto esperanzador, insisto en eso. Es decir, y claro que se tenía que la cagaban cada 2 por 3, eso estaba claro, ¿no? Pero incluso cuando se da el golpe de Estado, una de las primeras medidas es disolver el ejército, claro, pues va para adelante, lógicamente. Es decir, y ese vamos a ir despacio, vamos a intentar, lo estaba hablando antes Ramón, ¿no? Con el tema de la reforma agraria. Es que era inviable hacer una reforma agraria pagando indemnizaciones a los que ya tenían todo.
Claro, no había dinero en España para lanzar adelante un proyecto emancipatorio que pagándole a los ricos. O sea, eso no podía llegar a ningún sitio. Se tenía que haber articulado de manera decidida un proyecto de participación, como así lo reflejaba la Constitución, ¿no? De la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y desde luego en la producción de los bienes. Porque también la División Internacional del Trabajo en aquel momento, saliendo de la crisis del 29, pues nos va a marcar que no hay industria en determinadas zonas. Por eso también el movimiento obrero en determinadas zonas viene condicionado precisamente también por esas realidades concretas en Euskadi. En Euskadi, claro, si además se comía la tostada el Partido Nacionalista Vasco, que tenía esa relación con la Iglesia, que en otras partes del Estado era la que te colgaba del cuello, pues era bastante difícil no articular un proyecto emancipatorio sin atreverse a tocar los fundamentos de la sociedad española en aquellos momentos. Y al final, pues aquello lo pagamos, porque los 40 años posteriores fueron un reflejo de lo que no se quería en la Segunda República, de lo que el pueblo español dijo: queremos educación, queremos condiciones de trabajo dignas, queremos que los jóvenes pudiesen tener un futuro, ¿no? Y queremos también participar en el proceso productivo. Y eso al final, 40 años después, dijeron: no, esto es lo que no teníais que haber hecho. Y por eso la Iglesia vuelve a recuperar ese poder, ¿no? Ese poder que no llegó a perder, pero que lo coge con más fuerza. Aquí en la zona, que nosotros hablamos siempre de cómo aterriza la República en la zona de Rivas, se ve con la propiedad de la tierra. Es decir, todavía sigue siendo la propiedad de la tierra de los que apoyaron el golpe de Estado. Claro, cuando triunfa el golpe de Estado dicen: no os preocupéis, que aquí tenéis lo vuestro, ¿no? El conde de Montarco, que sabemos dónde están sus fincas, fue fundador de la Falange con José Antonio. Claro, efectivamente, Falange, sí. efectivamente, claro, pues por eso tiene la finca El Palomar que tiene, claro, y por eso tenía hectáreas y hectáreas. Hacemos una expropiación pagándole en aquel momento, era inviable. El Negralejo, el Porcal, acaban siendo colectividades en aquel momento, cuando ya... Pero lo mismo pasa en las ciudades, supongo, ¿no? Porque en España no hubo revolución industrial, no se pudo hacer revolución industrial. Entre otras cosas, las empresas más importantes españolas no eran españolas. Telefónica era americana, Ferrocarriles era francesa, tranvías y eléctricas era belga y alemana. Los bancos estaban participados con capital extranjero. Las minas eran inglesas, holandesas, alemanas. O sea que es que no solamente era la reforma agraria, sino toda la reforma industrial, todo lo que era la revolución industrial, tampoco era posible. Claro, es el tema, la cuestión es que ¿qué hizo mal la República? Estoy de acuerdo que en una guerra es importante las decisiones que tomas. Y por ejemplo, desde que gana la República, desde el día inmediatamente posterior, según ha demostrado Ángel Viñas en la última investigación que ha hecho sobre quiénes quisieron la guerra, que me parece que se llama su libro, es bien clara. O sea, desde el día siguiente ya todos los militares monárquicos, los representantes de los partidos monárquicos, el propio rey, estaban junto con Juan March, estaban ya conspirando, estaban comprando, intentaron comprar, le salió mal. Fracasó Sanjurjo, pero bueno, luego ya le indultaron y demás y tal, que fue uno de los motivos de que luego ganase el Frente Popular, porque claro, el descaro del bienio reaccionario fue tremendo, ¿no? O sea, le indultan y estaba condenado a muerte, ya le habían indultado y le habían condenado a cadena perpetua, pero claro, seguía intrigando. Sanjurjo era desde luego el general que hubiese sido él tuvo mala suerte el hombre. Sí, bueno, le llama mala suerte. Bueno, entonces la cuestión que a lo que voy es que evidentemente los méritos que hizo la derecha contribuyeron a su victoria y lógicamente la izquierda no pudo hacer ese esfuerzo de contar con el apoyo internacional que, como ha dicho Manu, fue decisivo, ¿no? Está bien claro que es que aquí vino ejército regular preparado, o sea, aquí vinieron alemanes, pero no eran brigadistas, como ocurrió con la República. Luego encima tenían el apoyo de Salazar, que muchas veces nos olvidamos, que estaba ahí de columna para que no se escapasen, devolvían a la Pero gente. no solo, el 60% del ejército regular estaba con el... Y luego hubo errores estratégicos como fue eso que dices tú. Fue llevar a Franco cuando... Pero a Sanjurjo a Galicia como castigo y a Franco a África también como castigo. O sea, Claro, que lo que hacen es darles la posibilidad de que desde a ahí ponerle un monten piso la también. rebelión. Llevan a Godet, a Franco y a
y a Mola lo llevan tal. Lo que se dedicaron allí, bueno, pues a intrigar, por supuesto, ¿no? Pero luego el apoyo internacional fue decisivo para que todas esas fuerzas que estaban en Marruecos y pasasen a la península de forma organizada, claro, le prestaron barcos, le prestaron aviones, le prestaron todo y se plantó aquí en un pispás. Eso fue desde luego un error tremendo, porque los informes, por ejemplo, que hay de las conspiraciones de los movimientos monárquicos, de los políticos monárquicos, del rey y tal, en Francia, o sea, en Italia, se han descubierto las cartas y demás, y lo que se veía es que la República tenía espías que sabía de sus movimientos, pero no tomaba ninguna medida contra eso, y fueron creciendo, y al final, pues ya digo, se compraron un montón de armamento, y luego encima trajeron al ejército organizado italiano y alemán aquí. Y luego también había, cuando yo hablaba con mi abuelo de esto de la guerra, decía, ¿por qué perdieron la guerra, abuelo? Porque mi abuelo era republicano y se chupó luego unos cuantos años en un campo de concentración. Y también acusaba a la desunión de la izquierda, ¿no? Claro, la izquierda en la primera etapa no tenía un ejército organizado, no se sabía todavía quién estaba a favor del levantamiento militar, quiénes no, y hasta que eso se organizó se perdió mucho tiempo, ¿no? Y en el caso de mi abuelo, claro, vivió esa etapa. Es Largo Caballero, perdona, quien decide finalmente reorganizar el ejército, sí. Porque si no, cada uno estaba por su lado, incluso hasta enfrentándose unos contra otros. Sí, entonces eso también desde el punto de vista militar, evidentemente en una guerra juega un papel importante, ¿no? Y luego la poca ayuda que tuvo la República militar fue la de la Unión Soviética, que se produce ya tarde, además con el pacto ese, el tratado que hicieron de no intervención, por dinero. Que al final se tradujo pues en que no llegaron apenas recursos en apoyo a la República. Y luego, ya digo, la desunión. En España todos lo conocemos, la gran división que había en el movimiento obrero entre anarquistas y el resto de la fuerza de izquierda, y eso en algunos momentos hubo unión y tal igual, pero en otros sí, hubo pasividad o decisiones de, por ejemplo, las colectivizaciones de Aragón y tal, que sembraron ahí, en fin. O sea que también, digamos, dentro de la República pues hubo una serie de contradicciones, y luego pues claro, luego ya hubo tradiciones claras, ¿no? Como la de Casado en Madrid, en fin, que sería esto hablar mucho, pero en esencia yo creo que las guerras, pues el apoyo militar es tremendo, y desde luego la brutalidad que se manejó por parte del ejército de Franco contra la población civil, con ánimo de generar miedo, fue tremenda. Eso no se conocía. Yo creo que ahora estamos conociendo lo que se está haciendo en Gaza, ¿no? Es decir, el sembrar el terror. Es decir, lo que ocurrió, por ejemplo, en Badajoz, ¿no? Con esa cantidad, y la respuesta es decir, no querrá usted que lo deje a 40.000 personas a mis espaldas. Era una brutalidad tremenda, los discursos de Equipo de Llano en la radio invitando a la violación, tal, fue, yo creo... Terrorismo, ¿no? Terrorismo. Eso sí es terror. Entonces a lo que voy es que la izquierda cometió desde luego errores de esta índole, también se cometieron una serie de injusticias en toda la guerra, pero de luego lo que no había era una planificación de la represión, y eso sí se dio. O sea, el franquismo tenía un ejército mucho más preparado y además especializado en la represión de todo el que hubiese sido de una asociación de mujeres, el que hubiese sido sindicalista, tal, todos iban al hoyo posiblemente, ¿no? Yo, si me permitís un dato, ha hecho referencia Ramón al golpe de Casado, efectivamente, y me parece también importante que conozcamos también el entorno, ¿no? Que al final el Jarama 80 es eso, ¿no? Es cómo aterriza aquí en nuestra zona, ¿no? En la web del Ayuntamiento se pueden ver las actas de los plenos desde el 38 digitalizadas. Entonces se puede ver efectivamente cuál era el debate en el pleno municipal, y se puede ver cómo el Ayuntamiento de Rivas se adhiere al golpe de Casado a finales de marzo, ¿no? Y se ve también el cambio, es decir, una vez que ya el 1 de abril, que creo que es el 2 de abril, cuando se conforma ya el gobierno municipal del franquismo, ¿no? Y cuando aparece también el sello. Nosotros siempre lo contamos, ¿no? Y me parece importante también entender qué significaba eso, porque no se entiende muy bien qué era aquello del golpe de Casado, ¿no? Y cómo el golpe de Casado lo que hace es pues entregar la República y entregar a los combatientes que habían defendido precisamente Madrid, ¿no? Pues se puede ver en eso, es importante, o es curioso por lo menos, ver qué hacía Rivas. Rivas del Jarama iba hacia Madrid, que se llamaba así en aquel momento. Sí. ¿Qué hacía en ese momento, ¿no? Y eso se puede consultar en las actas de los plenos que están en la web del Ayuntamiento. Es importante que apuntes eso, porque la gente que tenga interés pues puede buscarlo ahí. Sí. Yo creo, pero si me permite, yo creo que es muy preocupante, y que a lo mejor correspondía que le dedicáramos algún minuto,
esta corriente de revisionismo que está habiendo en este momento históricamente, que nos está pretendiendo reescribir la historia otra vez con lo que nos ha costado escribirla bien escrita, por decirlo de alguna manera. El franquismo nos dio, a través de gente como Ricardo, iba a decir don Ricardo de la Cierva, como Ricardo de la Cierva, ¿no? Que era la única historia que se podía leer cuando hacías el bachillerato en la época de Franco, supongo, porque yo era muy, muy pequeño, y pues bueno, a través de autores fundamentalmente extranjeros, que tiene la cosa a bemoles, al principio es lógico, pero luego también españoles, como ha citado el compañero a Ángel Viñas, y ahora mismo estamos en una corriente, como en casi todo otra vez, que está pretendiendo hacer un revisionismo y volver otra vez para atrás. Y yo creo que a la gente progresista nos cabe la obligación de poner un poco de coto a ese tema, porque los chavales, antes hablábamos fuera de cámara, ¿no? de lo que organizabais vosotros, se creen todo lo que les cuentas. Es así de triste, se pueden creer todo lo que les cuentas. Entonces yo creo que en la educación, que es fundamental, deberíamos introducir algo para evitar este tipo de pasos atrás que estamos dando en ese sentido, ¿no? Ahí lo dejo. Ha salido, hemos hablado ya un poco de por qué el aislamiento de España a nivel internacional. Hay dos razones fundamentales, yo creo, ¿no? Una es el miedo a los fascismos que vienen, esa es, creo que, un terror generalizado, y otra es una resolución de las Naciones Unidas, que es la precursora de la ONU posteriormente, en la que plantea el no intervencionismo, el que ningún país intervenga en la guerra española. No sé si hay otras razones, pero... Yo creo que también la ubicación geográfica, ¿no? que tiene España, esa puerta de entrada o unión de Europa con América y con África, yo creo que también influye mucho, ¿no? Pero al final es un poco lo que decía yo, ¿qué es lo que le hace caer a la República? Pues ese no molestes a la bestia, no enfades a la bestia, ¿no? Y al final las potencias occidentales lo que hacen es, iba a decir un contubernio, no sé si es la palabra más correcta, pero sí se juntan sí permiten que Alemania e Italia sigan desarrollando su proyecto expansionista. Y entonces, es que a ver si se va a liar, ¿no? Entonces, no, que España, que parece ser que tiene un proyecto diferente al que está ocurriendo en otros sitios, pero sí se ha referido antes, ¿no? En Francia gobernaba el Frente Popular, el Léon Blum, un socialista, ¿no? Sí hay un miedo, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, mejor no, y además era efectivamente lo que se está intentando otra vez ahora, ¿no? Era para contener a la Unión Soviética. No era verdad, la Unión Soviética no estaba interviniendo, la Unión Soviética no tenía un afán expansionista, es más, la política de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista, habla de los frentes populares, ¿no? Es decir, de cómo vamos a juntarnos precisamente para hacer frente a esto, y nos juntamos con un proyecto democrático, normal y corriente, o sea que no es nada revolucionario, ¿no? Entonces yo creo que tiene la mala suerte, efectivamente, de que la República viene cuando no le toca, quizás, ¿no? Si le hubiese tocado un poquito antes, quizá las potencias occidentales hubiesen podido ver, porque lo que también estaba claro, y eso el papel de los brigadistas también, esa internacionalización de la República o de la guerra de España, lo que sí muestra es que sabían lo que estaba pasando, sabían que aquí se estaba decidiendo el futuro, y efectivamente pues se decidió mal. Lo que pasa es que luego, bueno, pues se pudo parar, pero también el abandono que ocurre a España una vez que se acaba con el fascismo, ¿no? A ver, si quieres añadir algo tú, Juancho, ahora, pero yo sí que quería entrar. A ver, lo que estamos haciendo es una pasada casi superficial por todo esto. No podemos entrar a fondo en casi ninguno de los temas. Pero estamos celebrando ya el aniversario de la Segunda República. Me parece, o nos parecía importante, el tocar el tema. Creo que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que no sabe ni de qué estamos hablando. Y yo creo que es interesante el que esto pueda llegar. Si queréis, yo me comprometo a hacer otro programa posteriormente, mucho más monográfico, por ejemplo, en torno a la defensa de Madrid, que sería algo mucho más concreto. De momento, me gustaría que sí, que tú, Manu, que estás más implicado en ese asunto, nos hablaras del papel de las brigadas internacionales, el papel que jugaron. Y si quieres añadir algo antes de que hable Manu. Bueno, sí, es al hilo del apoyo o no apoyo internacional.
no solamente, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, no solamente Chamberlain no apoyó y entregó prácticamente, vamos, si veis las actas del acuerdo de Múnich con Hitler, entregó, dijo, pues invade Checoslovaquia, pues la invades, quiero decir, bueno, yo me voy a preocupar de lo mío. No solo eso, sino que cuando pierde y el siguiente primer ministro, perdón, iba a decir presidente, el siguiente primer ministro es Churchill, se sabe, porque los documentos ya están desclasificados, que empezó a darle dinero a Franco por un tubo para que no apoyara a Hitler. O sea, que de sobra sabían de qué iba la cosa. O sea, es que, quiero decir, no pueden negar que no lo sabían, porque si no, esto ha sido relativamente reciente. Y lo de la documentación está, aunque se sabe, porque probablemente estuviera ya en el archivo de la duquesa de Alba, porque uno de los, el embajador era el duque de Alba, entonces seguro que lo sabía. Pero bueno, estaban ahí, en España estaban clasificados y afortunadamente en Inglaterra se desclasificaron y esto se conoce. Bueno, Manu. Sí, bueno, me parece muy interesante precisamente lo que estábamos hablando. Las brigadas internacionales es la plasmación más épica, por decirlo de alguna manera, de ese apoyo internacional al proyecto emancipatorio que significaba la República y a ese proyecto antifascista. Es decir, a un proyecto de parar a Hitler y de parar a Mussolini, ¿no? Las brigadas internacionales, además se ha vertido mucha mentira. Franco hablaba de 1 millón de internacionales comunistas, ¿no?, que habían venido a España, ¿no? Ya está demostrado, eran entre 32 y 34.000, nunca hubo en España más de entre 15 y 18.000 a la vez. Como mucho. Como mucho, sí. La propia República... 12, 14, dicen por ahí. Sí, a la vez. Sí. La propia República les despide en pos de llegar a ese acuerdo de que esto no se vaya de madre, ¿no? Hay que recordar también que en cuando se da el golpe de Estado iban a comenzar las Olimpiadas Populares en Barcelona. Las Olimpiadas Populares eran un rechazo internacional también a la celebración de las Olimpiadas en Berlín, para lavar la cara a Hitler, ¿no? Porque es que además cuando empiezan a matarnos, es que Hitler ya venía matando mucho movimiento obrero. Hitler salió para eso. Es decir, se crea el fascismo precisamente para parar al movimiento obrero y a sus ansias de cambiar el sistema económico, ¿no? Entonces ya se sabía lo que estaba pasando. Se empiezan a organizar de manera voluntaria, ¿vale? Pero también la Internacional Comunista crea una oficina de reclutamiento en Francia y desde Francia ya se articula un poco, se organiza un poquito el viaje, cómo traer a los internacionales. En la batalla del Jarama participan 4 de las 5 principales brigadas de las brigadas internacionales, ¿no? Y hay momentos muy épicos en la defensa en Morata de los ingleses, de los irlandeses. Hay anécdotas también, bueno, historias, no son anécdotas, pero vienen la Legión de San Patricio, que eran irlandeses fascistas. Y aquí ya había brigadas internacionales y había irlandeses antifascistas, ¿no? Los irlandeses fascistas no entran ni en combate, ¿no? Y además les matan los suyos propios porque los confunden con internacionales, ¿no? Es decir, pero que también había esa pelea, ¿no? Los italianos antifascistas también en la defensa del puente de la Paz, el puente Arganda, los franceses, es decir, las brigadas internacionales al final es una organización de solidaridad para ayudar a que no siguiese avanzando lo que iba a pasar. Gente consciente, muchos intelectuales. Sí, pero no dejaban de ser personas que no tenían formación militar, la mayoría de ellos. Está claro. Eran muy jóvenes. Y no eran tan intelectuales, que también se ha visto ya que había una alta participación de trabajadores y trabajadoras. Es decir, sí es cierto que al final, claro, con esa falta de conocimiento, pues al final los oficiales, digamos, de las brigadas, pues sí son esos perfiles más intelectuales, ¿no? Porque también el tema de los idiomas es tremendo, ¿no? Y es muy curioso y nos sigue pasando hoy, cuando en febrero vienen irlandeses y nos ponemos a hablar con ellos, no todo el mundo flipa, ¿no? Y digo, ¿cómo os entendéis, no? Pues al final, chapurreando el inglés y los otros hablando el castellano barato, pues al final, pero sí tenemos un sentimiento común, ¿no? de unión y de unidad, ¿no? A mí me gustaría que hubiéramos incluso llegado a analizar o a apuntar cómo tendría que ser una nueva república. Sí. Evidentemente no podemos llegar a eso, pero sí una pregunta última por lo menos. ¿Creéis que la sociedad española está hoy preparada para una nueva república? Sí. Hombre, las encuestas que se han hecho, evidentemente encuestas encargadas por medio de comunicación no hace mucho y demás, demostraban que sí que había un porcentaje muy alto y mayoritario, no excesivamente mayoritario, de personas que votarían en caso de un referéndum, votarían a favor de la República. Sí, la República está paralizada y su desarrollo no es mayor y el republicanismo, pues como consecuencia,
y esto ya es una opinión personal, del papel que adopta fundamentalmente el Partido Socialista, que cierra cualquier cambio que sea o que cuestione lo que sea la Constitución del 78. Entonces, evidentemente, sin un movimiento amplio de la población, sin un apoyo político, por la vía de la modificación de la Constitución, pues no se puede hacer. Y yo creo que la gente sabe y es consciente de que bueno, pues que hay un mecanismo constitucional para modificar la Constitución y poder quitar la monarquía, que es prácticamente inviable. Lo han intentado y siempre el Tribunal Constitucional incluso se ha pronunciado diciendo que no cabe ningún referéndum sobre ese tema. Es más, no se habla en la prensa de la monarquía apenas, nada más que bueno, los escándalos, que tal, Corina, el otro tal. Los medios de comunicación, pues la mayoría de ellos amparan, dan cobertura, tal. La sociedad yo sí que creo que está preparada, y sobre todo la gente más joven, las encuestas lo dicen, sí que estarían, la gente de más edad evidentemente más reacia, porque quizás todavía tienen ecos de la visión franquista de lo que fue la República, como anarquía, quema de conventos, no sé qué, tal igual. Pero la gente joven que no conoció toda esa etapa, tal, sí que está, porque es difícil entender desde luego una institución tan añeja, tan arcaica como es la monarquía, tan falta de igualdad, incluso patriarcal. Y yo creo que si la gente sí lo entiende, ¿cómo la gente va a entender que la Constitución diga que en caso de sucesión predomina el hombre sobre la mujer, por ejemplo, o la inviolabilidad? Eso no se modifica pues porque evidentemente los partidos que tendrían que avanzar y en ese campo no están interesados en mover, digamos, las situaciones a que se genera. ¿Por qué partidos que han sido defensores de la República hoy son los principales defensores de la monarquía? Pues curiosamente, perdona, cuando se hace se discute la Constitución del 78, precisamente el Partido Socialista es el que plantea la cuestión de la República cuando se estaba tratando este tema de la monarquía. Y, por ejemplo, el Partido Comunista, Solé Tura, que era el... Jordi Solé Tura, sí, el precisamente, ponente de la Constitución. Sí, pues no, se mantiene ahí y sigue un poco la línea que marcó Convergencia y Unión, que fue el que marcó cómo está redactada la Constitución. A ver si ahora va a ser culpa del PC también que no haya república. No, pero que quiere decir que ellos, el argumento era que lo prioritario era la democracia y que no era el momento de discutir sobre si monarquía o república, sino que lo importante era sobre dictadura o democracia. Y que entonces ese argumento es el que se manejó en su momento, ¿no? Entonces sí, pero ¿y ahora? Ahora, si me permites, Sí. iba a decir por alusiones. Bueno, por alusiones no, porque yo ya no soy militante del Partido Socialista, o sea que no va a ser por alusiones. Ha quedado grabado Pero ya, ¿eh? me da igual, bueno, pues así, bueno, mis amigos ya lo sabéis, o sea, quiero decir que eso no... vamos a ver, yo particularmente pertenecía a la corriente de izquierda socialista, que era la corriente dentro del partido que abogaba precisamente por el tema de la República. Había una expresión que era la que se solía utilizar en estos casos, que era algo tan sencillo como ahora no toca. Pero es que no tocaba nunca. Es que no tocaba nunca y había cierto apoyo. Yo reconozco que la corriente de izquierda socialista era muy minoritaria dentro del partido, pero luego también estaba la Juventud Socialista, que también eran partidarias de este asunto. Pero bueno, pues al final no tocaba nunca. Yo sobre este respecto tengo la opinión, a lo mejor un poco variopinta, que es lo mismo que los toros. Dejémoslo caer por su propio peso, porque yo creo que caerá. Pero hay que empujarlo un poco, ¿eh? Bueno, empujemos un poquito. Empujemos un poquito. Muy bien, no sé si tenéis que añadir algo más. Bueno, pues no, para la segunda ocasión que nos traigas aquí. Ya... compromiso, el volver a venir, o si vosotros queréis, y volvemos a hablar sobre este asunto en concreto, si os parece el tema, y si no, planteamos otro, pero sería sobre el entorno de Madrid, la defensa de Madrid y todo lo que, cómo se desarrolla y todo lo que acontece en aquel momento. En cualquier caso, agradeceros que estéis. Creo que es un tema importante, como decíamos antes, para que mucha gente lo conozca, porque estoy convencido de que hay mucha gente que no sabe de lo que hablamos, sobre todo gente joven y otros que no son tan jóvenes, que no saben de qué hablamos, y me parece que es una parte de la historia que no podemos olvidar, y mucho más en este contexto que vivimos ahora mismo, que no parece como muy halagüeño. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.